Vuelven los vídeos de la Séptima TV y hoy hablamos de lo que le pasa al Madrid. Bueno, vuelvo con los vídeos de la Séptima TV, que bueno, durante un tiempo, durante varios meses, pues los temas familiares, laborales y diversos quehaceres, pues no te dejan tiempo libre para poder hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, intento retomar los vídeos. Yo he seguido yendo al estadio, he seguido viendo los partidos, he seguido con mi labor también en el fútbol y, bueno, comentar un poco lo que está pasando en el Madrid, ¿no? Creo que en el Real Madrid se está simplificando un poquito todo por parte de todo el mundo, de los seguidores, de sobre todo la prensa. Este año prometo que le voy a dar caña a la prensa porque al final son muchísimos años ya de darle palos al Real Madrid desde hace muchísimo tiempo y últimamente ya es una cosa. Escucho mucho el programa del radio de Richard Dis, en la que va desgranando día a día todo lo que se dice en diversas emisoras, sobre todo, y alguna vez en televisión. Son mentiras, injurias, manipulación de lo más burda, porque al final la mayoría de los periodistas son unos resentidos mediocres que, víctimas de la envidia y víctimas de que no dan para más, solo se le ocurren esa serie de cosas porque vivimos en el país que vivimos y porque hace muchísimo tiempo que no informan. Hace décadas ya que la prensa en general, pero la deportiva, no informa. No le gusta mucho el curro, de todas maneras, ¿no? Entonces es mucho más fácil inventarse las cosas o hablar de sensaciones, ¿no? De sensaciones puedo hablar yo, que dispongo de la información que dispongo, pero ellos disponen algunas veces de incluso menos que la gente que estamos aquí en Internet, ¿no? Entonces, este año sí que me gustaría darle un poquito más de caña porque ya hay cosas que no podemos soportar. Y como dije el año pasado, yo no me pienso callar, ya no me callo con nadie, no me callo ni ante la polacada y sus tejemanejes, ni ante estos esclavos del odio que son la mayoría de los periodistas, ¿no? Y por parte de ellos se ha generado esa corriente de opinión que al final resulta que todo lo que está pasando en el Real Madrid quieren que sea una especie de guerra civil, ¿no? Los que están a favor de los jugadores, los que están a favor del presidente, que si la culpa es de los jugadores, que si la culpa es del presidente, que si la culpa es... Bueno, no se puede simplificar alguna vez las cosas tanto, ¿no? Yo creo que cuando una entidad como el Real Madrid, que es gigantesca, que tiene el poder que tiene y la dificultad que tiene el manejar una entidad así, cuando las cosas van mal, no es un fallo de una persona o de un colectivo, ¿no? No es problemas de todos los médicos, de lo que le pasa a Madrid es de los médicos, o de lo que le pasa a Madrid es del que hizo los fichajes, ¿no? Yo creo que es un compendio de todo, ¿no? De lo que... la situación en la que ha llegado Deportiva el club es porque hay varios estamentos del club que no han hecho las cosas bien o no han salido como ellos esperaban, ¿no? Pero, sin embargo, los medios de comunicación lo que quieren es hacer bandos, ¿no? Ese típico divide y vencerás con el que muchos llevan triunfando décadas, ¿no? En España, ¿no? Yo creo que al final, cuando se gana, ganan todos y cuando se pierde, pierden todos, ¿no? Entonces, creo que es una suma de muchas cosas, ¿no? Sobre, bueno, el título que le he querido dar al vídeo, que es Xabi Alonso, Arbeloa, Florentino y los socios de Madrid, pues mira, puedo empezar por Xabi Alonso. Yo creo que los que me conocéis ya me habéis visto en otros vídeos. He estado estos días saliendo en el vídeo del canal de Sergio y compañía, de Sergio García. Xabi Alonso, si como jugador, lo he dicho muchas veces, si como jugador hubiese tenido la mitad de mala leche que tenía su padre, Perico Alonso, que jugó en la Real Sociedad, el Barcelona, en el Sabadell, la selección española, si hubiese tenido la mitad de mala leche que el padre, tanto jugador y ahora se ve como entrenador, sería distinto, ¿no? Yo creo que al final, parte de lo que le ha pasado a Alonso, yo no sé si los jugadores le han hecho la cama, si no la han hecho. Hay que tener en cuenta que la mitad de los que estamos hablando aquí en internet, hablamos en cualquier sitio, no hace falta que sean con gente, incluso los periodistas, sabemos la cara que nos están mostrando, ¿no? Lo que pasa de puertas para adentro no lo conocemos. Lo intuimos, lo imaginamos, nos lo cuentan, nos lo dicen, creemos, pero yo no sé si los jugadores le han hecho o no le han hecho la cama, pero sí es cierto que Xavi desde el día 1 empezó a ceder terreno. Y como digo antes, que el Madrid es una entidad gigantesca, tú en estos sitios
no puedes empezar cediendo terreno porque al final terminas no siendo tú. Y yo creo que parte de lo que le ha pasado a Xavi es que él no se imaginaba que el Madrid era así, o no se imaginaba que al final te pueda llevar por delante como te lleva, ¿no? El primer fallo creo que tuvo Xavi fue el de aceptar ir al Mundial de Clubes. Lo que dijo cuando termina el Mundial de Clubes, que dice, bueno, ha terminado la temporada 24-25 y ahora empieza la 25-26. Bueno, yo creo que eso es una declaración de intenciones, ¿no? Te dice bien claro que él al final terminaba la temporada de otro, ¿no? Todo fue irregular, la salida de Ancelotti fue irregular, en la que anunció que se iba cuando todavía tenía contrato, el club no lo dijo, bueno, fue irregular, al final un poco deprisa y corriendo, y la llegada de Alonso era un poco, venga, ponte ahí que esto lo tienes que solucionar, ¿no? Yo creo que ese fue el primer fallo de Alonso, ¿no? Y luego el ceder, está claro que los entrenadores ya no van como hace 25 años, iba con una maleta a un club y al día siguiente estaba entrenando, ¿no? No, ahora los entrenadores van con un equipo técnico, llevan su staff, 4, 5, 6 personas, ¿no? Y lo mismo ocurre con los fichajes. Es muy difícil que un entrenador llegue y diga, bueno, pues, y sobre todo en estos clubes, ¿no? Y diga, bueno, pues lo que me traigáis. O bueno, me hace falta un portero, pero si no lo trae no pasa nada. No, estoy seguro. Yo no sé si era Zubimendi o Perico Pérez, yo no lo sé. Pero al final estoy seguro de que el entrenador tenía una serie de exigencias que no se cumplió porque el club no quiso, no pudo, se lo puso como condición. Ahí es donde Xabi Alonso empieza a perder parte de su poder y empieza a perder muchas cosas. Yo no sé si los jugadores se reían de los vídeos, no se reían, si tuvo problemas con Vinicius o tuvo problemas con Valverde, yo no lo sé. No lo sé realmente porque obviamente algo pasó, porque cuando el club ha llegado, el equipo ha llegado a esta situación, no el club, el equipo ha llegado a esta situación, obviamente es por algo, ¿no? Yo creo que al final lo que le ha pasado a Xavi es que poco a poco ha ido perdiendo terreno y perdiendo poder y al final perdiendo el poder mandar en el club, en los jugadores, en la plantilla. Está claro que si algún jugador de la plantilla fue a hablar con el presidente, a quejarse o a decir algún comentario, está muy claro lo que tiene que haber hecho el presidente, ¿no? Go to see the manager, que es lo que se dice normalmente en otros equipos, en otras latitudes, y decir, bueno, vete a hablar con tu entrenador porque yo soy el presidente del club. Hay jugadores que ven al presidente el día que firma el contrato y punto. Aquí parece ser que no, ¿no? Entonces, yo creo que Xabi Alonso ahí empezó a perder, cambió, hablando estrictamente de lo futbolístico, cambió su forma de jugar. Era obvio que no iba a jugar como jugaba muchas veces el Leverkusen. El Leverkusen tenía varias formas de jugar, el fútbol moderno se juega de muchísimas formas. Los cambios tácticos en los equipos medianamente organizados son constantes. No tengo un libro y punto. Tengo una sola página y punto, no. Tienes que ir variando constantemente y en el Leverkusen, pues esa forma típica de los tres centrales, los dos laterales largos, ¿no? La figura del 10, que era Birch. En el Madrid no podía hacer eso, era obvio que no lo iba a hacer. Pero esa forma con la que se llegó, de que presionaban arriba muy alto para recuperar la pelota, luego la fue cambiando, luego algo que yo no entendí, y yo he visto casi todos los partidos de esta temporada del Bernabéu, y fuera también, obviamente, pero no entendía los cambios muchas veces. Muchos de los cambios no se entendían. Eh, Quizás un poco en ese de me traiciono en algunas cosas, también me traiciono en mis ideas, fue parte de lo que fue perdiendo Xabi Alonso, ¿no? Yo creo que poco a poco fue perdiendo su crédito y quizás su credibilidad dentro del club porque fue cediendo muchas cosas. Y yo creo que en un equipo como el Real Madrid, en el fútbol profesional y a estos niveles, no se puede ser blandito. Se puede ser muchas cosas menos blandito, ¿no? Y creo que es un poco lo que le pasó a Xabi Alonso, ¿no? Luego había que analizar también el tema de las lesiones. Creo que es por una temporada, iba a decir deficiente, yo creo que inexistente, ¿no? El tema físico de los jugadores está fatal físicamente. Yo no sé si es porque salen por la noche o porque salen por la mañana o porque no entrenan por la tarde, yo no lo sé. Pero físicamente no están bien los futbolistas del Real Madrid. La plaga de lesiones tiene que venir por algo. Los jugadores se lesionan por algo. Si es porque no están físicamente, no entrenan bien, lo que sea. El año pasado también pasó. Obviamente está pasando algo en el Real Madrid. Yo creo que hay algunos jugadores que están muy sometidos a muchos minutos, a mucha presión. Yo si tengo 25, 26 fichas, las utilizo todos y no es cuestión de implantar un sistema de rotaciones como tenía Benítez en Liverpool, de ir pues ahora 3 partidos en el campo, luego uno en la grada, luego no hace falta eso, sino al final puedes ir cambiando la alineación casi constantemente con el jugador que veas más cansado,
para darle un poco de respiro, y al final todos tendrían muchísimos minutos, porque si son jugadores del Real Madrid, está claro que pueden jugar todos de titulares. Es parte de lo que yo creo que le pasó con Xabi Alonso, ¿no? La llegada de Arbeloa es donde hemos visto a todas estas llenas de los medios de comunicación, a todos estos periodistas, sobre todo en la radio, que todos saben mucho, ¿no? Hay una colección aquí de Segurola, Relaños, El Panocha, Serrano, bueno, Carlos Martínez, el de Movistar, un montón de ellos que han visto en Arbeloa, pues bueno, vamos a pegarle a Mourinho, ¿no? Ya vivimos esto con Capello hace varios años, que le pasó lo mismo. Su segunda etapa le dieron los palos que no pudieron dar en la primera. Bueno, en realidad, el Real Madrid es un equipo envidiado por muchos, es un equipo codiciado por muchos, y es un equipo al que a muchos le fastidia que gane, cosa que a los madridistas, pues a mí por lo menos me da doble gusto, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo a los antimadridistas les deseo primero les deseo que no cambien jamás. Que sigan así toda la vida, y luego les deseo una larga vida, una larguísima vida, para que su sufrimiento sea lo más longevo posible, ¿no? Entonces han aprovechado mucho de estos no quiero utilizar la palabra brazafarolas, como decía el butanito, pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? De estos romamantas de los periodistas, para darle palos a Arbeloa. Arbeloa, yo lo dije el primer día, no me cambio por Arbeloa ni aunque me den su sueldo. No me cambio por Arbeloa, porque el papelón es más que difícil el que tiene este hombre. Con una plantilla que va a entrar en la fase del quiero y no puedo. Yo recordaba hace unos días el día que se fue Valdano, que la segunda temporada los jugadores estaban un poco hasta los pelos de él. No me quiero imaginar la charla táctica, ¿no? A Valdano le dan los buenos días y llegas tarde a comer, seguro. Pero bueno, el segundo año de Valdano, cuando Valdano al final es despedido, lo siguiente que hicieron fue ganar en Bilbao, creo que fue 1-5, en un partidazo impresionante, y después seguir perdiendo, ¿no? Porque entran en la fase del quiero y no puedo, ¿no? Yo estuve el otro día en el partido contra el Mónaco. Bueno, sí, el Mónaco dio algunas facilidades, pero como han dado muchos equipos en la liga, y los jugadores corrían como locos, ¿no? Entonces no sé si es porque querían agradar al nuevo entrenador, porque no les han gustado los pitos, porque las críticas han sido excesivas, pero creo que estamos en la fase del quiero y no puedo, ¿no? Por lo tanto, lo más normal es que el sábado contra el Villarreal Madrid pierda. Siguiendo esta lógica que ha pasado otras veces, ¿no? Yo creo que Arbeloa ha empezado algunos cambios tácticos en el equipo, tiende quizás un poco al 4-3-3, que el Madrid tiene problemas porque ahí Tchouaméni, que está haciendo una buena temporada, está siendo el mejor jugador del Madrid este año, tiene problemas para sujetar todo el equipo, pero creo que al final está insuflando por lo menos entusiasmo y no esa apatía general que había antes, ¿no? Yo no sé si la apatía antes era por algo de Xavi, porque los jugadores le hacían la cama, o porque simplemente era un tostón todo, ¿no? El caso es que Arbeloa sí ha cambiado algunas cosas. Solo con entusiasmo no se ganan partidos, se van a ganar muchos partidos, pero hay que poner fútbol. Encima de la mesa hay que poner fútbol, ¿no? Yo espero que Arbeloa sí que lo ponga, y que no empiece plan Ancelotti a casarse con las estrellas, porque mi opinión particular es que quizás las cosas se torcieron ya en algo que era palpable, seguramente pasaba dentro y nosotros no lo sabíamos, el día del partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ahí un poco entró en el equipo a machamartillo Bellingham, y quizás ahí se torció un poco. Vimos como Carrera se vino abajo, el equipo mostró una dejadez en algunos momentos impropia del partido que se estaba jugando. Todos sabíamos que el Atlético de Madrid es un equipo que te va a venir revolucionado porque tiene 2 partidos en el año, y si hay Copa contra Madrid o Liga de Campeones tiene más. Bueno, Liga de Campeones ya, como saben el resultado, algunas veces seguramente a la próxima no se presentan. Pero el Atlético de Madrid va a 1000 revoluciones y el Madrid va a 40. Entonces, creo que ese día algo se rompió ahí, y desde entonces las cosas se empezaron a torcer, ¿no? Por lo tanto, no sé si eso de haber metido ahí al inglés a la fuerza, al final Arbeloa lo va a repetir. Yo creo que Arbeloa tiene muchísima información con la amistad que tenía con Xabi Alonso. Incluso Arbeloa estará haciendo o va a hacer cosas que Xabi Alonso no se atrevió, o que a Xabi Alonso le hubiese gustado hacer, porque estamos en lo de siempre, ¿no? Más vale caer en gracia que ser gracioso muchas veces, ¿no? Yo creo que Arbeloa ha conectado con muchísima gente
del Real Madrid, con muchísimos seguidores, y eso realmente es importante, ¿no? Sobre esto solamente quiero decir que no me gustó lo que dijo Arbeloa el sábado después del partido del Levante, porque toda generalización acarrea injusticias, y eso es así. Siempre que generalizas, eh, cuando fuimos a protestar al Bernabéu era por muchas cosas. Ahora hablaré un poco de la parte esta cuando llega la parte de los socios de Madrid, los seguidores de Madrid, pero no me gustó lo que dijo de yo sé dónde vienen los pitos o las críticas a Florentino y eso no son madridistas. Me imagino que habrá de todo, ¿no? Entonces, Arbeloa el primer partido contra el Albacete se comió un marrón impresionante. ¿Que se equivocó llevando a algún jugador importante o no? No lo sé. El caso es que los jugadores que estaban en el campo, incluido de Castilla, le tenían que haber ganado a Albacete, sin ningún problema. Pero estaba claro que el partido se iba a perder, porque era, no sé, era el ambiente que había era de velatorio en el club, o sea, era una tristeza absoluta. El partido de Levante, la primera parte, se llevaron el rapapolvo por parte de la grada. Y a la segunda parte enderezaron un poco el partido. A mí el Levante me pareció una banda, ¿eh? Con todos mis respetos al Levante, pero me pareció una banda desorganizada. Me pareció un equipo que por algo está ahí abajo, ¿no? Dentro de esta liga que tiene un nivel paupérrimo. El de la liga, como ya he dicho, en los últimos años lleva, no sé, quizás desde la época de la pandemia hasta ahora, el nivel ha ido bajando y bajando de la liga. Y luego en el tema de Florentino, bueno, pues el tema de Florentino yo lo veo así. A mí lo que no me gusta de Florentino, ya lo he comentado en otros sitios, es que el Madrid no es que no tenga oposición. No, esto no es la política y tienes que tener una legal oposición. No, tampoco es así, pero que no haya más candidatos, ¿no? A mí no me gusta esto de la oferta rechazable que no puedes, a la que no puedes decir que no, ¿no? Lleva ya mucho tiempo y cuando alguien lleva mucho tiempo en un sitio se cree que es suyo, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Florentino es difícil que una persona como Florentino Pérez, tan exitosa en lo suyo durante tanto tiempo y lo bien que le ha ido en la vida y lo bien que le han salido las cosas, que, que no es que escuche, sino que en algo que él esté seguro se pueda cambiar. Yo creo que eso es algo que es difícil en una persona así. Creo que el Madrid tiene un problema de organigrama. Creo que el Madrid debería tener un director deportivo, porque sería bastante más fácil, ¿no? Tener un director deportivo y centrarnos mucho más en el fútbol, ¿no? Yo voy a criticar el tema de que haya extranjeros en la grada, de que el abono se venda. A mí no me gusta de que el abono se traspase, ¿no? Que se pueda ceder a alguien. No me gustan esas cosas, ¿no? Pero también había que preguntarse por qué pasa. También había que preguntarse por qué muchos socios revenden el abono, lo ceden, lo prestan. Había que preguntarse por qué pasa, ¿no? Quizás es un poco la situación de España, de Madrid, del Real Madrid, de la gente, no lo sé. Son muchos factores, ¿no? De ver por qué esas cosas están pasando. Entonces, esta camada de buitres que son tipo el Bernabéu es un desastre, pero ¿qué están diciendo? ¿Pero qué están diciendo? Yo he escuchado cada majadero por ahí que te dice, no, el mejor estadio del mundo es el Metropolitano. En el Metropolitano, que fabrican el frío de España, que está en el campo, pero en el campo está el Metropolitano. En el medio del campo. Y hace un frío que te mueres ahí, un campo que no está cerrado, que tiene unos marcadores que son una birria y que es un campo que sí, que es muy grande, muy espacioso por dentro, pero que te mojas, pero como que hay un Dios que te mojas. Entonces, eso por compararlo con ese, ¿no? Cuando dicen otros campos, el Bernabéu es un señor campo, es un estadio espectacular y ha quedado espectacular. Que no es lo que se esperaba, no se esperaba. Bueno, claro, es que el papel lo aguanta todo. Sobre el papel puedes hacer muchas cosas, pero a mí me parece que el Bernabéu está increíble. Que los asientos son más grandes, más pequeños, yo no lo sé. Llevo 40 años yendo al fútbol en el Bernabéu y que no me vengan con historias porque el campo está espectacular. Digan lo que digan. Entonces, que no hay conciertos en el Bernabéu, pero ¿qué pasa? ¿Que ahora vendemos conciertos? ¿Qué somos? ¿El antiguo Rocódromo que había en la Casa Campo o qué somos? O sea, esto es un campo de un estadio de fútbol en el que luego esos famosos ingresos atípicos vendrán por otra cosa, ¿no? Se puede hacer un vídeo sobre el ruido Bernabéu y todo lo que hay detrás.
Yo sé perfectamente el ruido que hay en el Metropolitano cuando hay conciertos, ¿eh? Lo sé perfectamente. Y te lo comes y te lo comes. Ahí parece que los vecinos no tenían derecho, ¿no? Otra vez, la camada de buitres esta, que son estos mermados de la prensa, que te han callado, como han callado el tema Negreira, lo han silenciado, como han silenciado lo de ruido metropolitano, ¿no? Y han ensalzado ruido Bernabéu, porque claro, son lo que son, ¿no? Entonces, críticas a Florentino. Florentino ha hecho muchísimas cosas bien y muchísimas cosas mal, ¿no? A mí lo que me fastidia realmente es que estemos viviendo episodios una y otra vez, ¿no? En un casi constante día de la marmota en el que el presidente parece que mima a los jugadores, el entrenador no tiene suficiente autoridad, este entrenador no vale, no se ficha porque es el que sea tan repetitivo. Esto es una frase que escuché una vez de Rio Ferdinand, que cuando debutan en el West Ham, Harry Redknapp, que era el entrenador, le dice que era muy joven, de 18, 19 años, y le dice, bueno, sale al campo, tal, a lo mejor le da 4 instrucciones y le dice, no te preocupes por cometer errores, que todo el mundo comete errores, pero por Dios no cometa siempre el mismo, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Yo no sé por qué al final Florentino comete siempre los mismos errores. Es lo que yo critico de todo esto, pero volvemos a lo de antes, no es toda la culpa es del presidente, toda la culpa es de los jugadores, la culpa es de todos. El presidente tendrá su parte alícuota de la culpa, ¿no? Y luego sobre el cuarto punto de los socios del Madrid, ¿no? Vamos a ver, yo estaba en el campo el día del Levante, he ido a casi todos los partidos este año. En realidad la protesta que hacíamos los que estábamos en el campo, nosotros le protestábamos a los jugadores, al entrenador, a los médicos, al utillero, al que pone el marcador, al director deportivo que se llama Florentino Pérez, al presidente que se llama Florentino Pérez, al próximo entrenador, a la estrella, a todo el mundo, porque en realidad la protesta es general, es protesta sobre... No, no se ha focalizado en vamos a pitar a los jugadores. Bueno, vamos a pitar a todo, vamos a pitar a la situación porque como un equipo con la plantilla que tiene el Real Madrid, no es que te elimine el Albacete. Yo creo que el Albacete fue ya el final de culminar la birria que se estaba haciendo, ¿no? Llevábamos 10 partidos en lo que el equipo estaba languideciendo, ¿no? El día del Barcelona en la Supercopa y el Atlético de Madrid se jugó como se jugó porque había los efectivos que había, ¿no? Yo entiendo que el entrenador Xabi Alonso en ese momento tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ¿no? Y tienes que escuchar aquí a todos estos paletos, que son unos paletos, los de la prensa que te vienen diciendo, no, no, es que el Madrid juega como un equipo pequeño, pues sal tú sin defensas, sal tú. Y si sin defensas sal a jugar tú, vístete de corto y sal, patán, ¿no? Es lo que había que decirle a mucho de esto, ¿no? Pero porque al final con el Real Madrid ellos nunca van a estar contentos porque, como dice Richard en su programa, la elección de las palabras nunca es al azar, ¿no? Y es cierto, ¿no? Os lo dejaré luego ahí en la descripción del vídeo. Me gustaría que muchos madridistas escucharan el radio de Richard Dis, que es un podcast que hace todos los días, de lunes a viernes, en el que lo dejan pelotas a todos estos periodistas que están únicamente dedicados a crear opinión y cómo lo consiguen en el Bernabéu. ¿Eh? Yo he dicho muchas veces que antes era lo que diga Las el marca y ahora es lo que dice la radio constantemente, ¿no? Y gente en la radio que, bueno, son lo que son, ¿no? Entonces, sobre los socios del Madrid protestábamos a todo el mundo en general, ¿no? Quizás que fue muy largo y lo de meterse con Vinicius, lo de meterse con Bellingham, lo de meterse... A ver, yo lo compro. Venga, vamos a meternos con Mini porque no lo está haciendo bien. Pero lo que no compro es mete 2 goles y ahora aplaudes. Es lo que no acabo de entender. Yo lo he contado otras veces. Yo he estado cuando estaba jugando Guti y había gente que en la misma frase decía, joder, es que Guti la ha perdido, ¡oh, vaya gol! En la misma frase, ¿no? Entonces, no acabo de entenderlo muy bien. Esto no significa que si lo criticas lo tienes que estar criticando toda su vida o si lo ensalzas toda su vida, ¿no? Pero ser un poco más selectivo en las cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que quizás no me gustó mucho que pasó en el Bernabéu, que se ensañaran un poco con Vinicius, porque parte del ensañamiento que hay hacia Vinicius es todo generado por la prensa. Esto ya lo hemos vivido antes. Lo vivimos con Mourinho, en su momento lo vivimos con Panucci, lo vivimos con Bodo Illner, lo vivimos con Capello, lo vivimos con Gareth Bale, lo vivimos con Michael Owen, lo vivimos con mucha gente, porque siempre ellos quieren defenestrar a uno para poner al suyo, ¿no? Los famosos chivatos que había en los vestuarios, ¿no? Yo recuerdo en la caña que se le daba a Panucci para poner a Michel Salgado, ¿no? Michel Salgado, pues bueno, mucha voluntad, mucho esfuerzo, su melenita, que iba, al final hizo una labor social porque se casó con... Bueno, vale, yo lo entiendo, pero como futbolista era bastante deficiente, ¿eh?
pero bastante deficiente, porque en cuanto a prestaciones tenía bastante menos de las que tenía Panucci, pero bastante menos de las que tenía Cristian Panucci, pero bueno, al final pues son las cosas que hacen estos individuos de la prensa, ¿no? Y que nosotros le permitimos, ¿no? Que los seguidores del Madrid muchas veces le hemos permitido. Por eso me parece magnífico que las previas a los partidos del Bernabéu en televisión las tengan que hacer fuera, que se pelen de frío, que hace un frío ahora en Madrid que ni lavando focas, ¿no? Entonces, el socio del Madrid muy, no sé si es manipulado, influido, dirigido por la prensa, le dio mucha caña. Yo creo que es en realidad era la situación, ¿no? No es porque te elimina el Albacete, te puede eliminar el Albacete, te puede eliminar porque al final un partido malo lo tiene cualquiera, pero era ya el decimoquinto partido malo. Eran muchos partidos malos, ¿no? Yo me he tragado ahí en el Bernabéu el día del Celta, aquello daba pena. O sea, es que daba pena ver ese partido, ¿no? Luego el Madrid estará resucitando con lo del Mónaco y te van a decir todos estos robamantas que es que el Mónaco no es nadie. Bueno, ahí está el tal Látigo Serrano este, nuevo personaje, que dice que el Madrid no puede fichar al octavo de la liga inglesa, al central del octavo de la liga inglesa como el Hausen, ¿no? Pero sí pueden fichar al que quedó 17 en la liga, un extremo, que está ahí pues, jugando en Polonia. Un extremo, el tal Rafita. A ese sí lo pueden fichar, ¿no? A Rafinha. Quedó el 17. Pero claro, es que al Serranito este le parece bien todo lo que viene a Barcelona. Cualquier cosa que venga a Barcelona le parece bien. Bueno, los problemas mentales y si no le hacían casito cuando era niño, ese es su problema, ¿no? Entonces, toda esa gente son las que están influenciando mucho al Bernabéu y el ambiente que había allí en el estadio era de, bueno, vamos a protestar, pero era en general, vamos a protestar por todo. Hubo 4 que gritaron Florentino dimisión. Eso no significa que no fuesen o no fuesen madridistas. Yo ni grité ni no grité, ni creo que esté bien o que esté mal que Florentino se vaya, pero sí que hay explicaciones, ¿eh? Creo que el presidente sí que debería de haber salido a explicar por qué el equipo está así o las causas de por qué ellos creen que su planificación no ha triunfado hasta el momento y por qué se ha cambiado de entrenador. Creo que el presidente debería hacerlo. Si tienes un director deportivo, te lo va a decir el director deportivo, un director de fútbol, alguien en el medio te lo va a decir. Jopelín y Butragueño no. Jopelín y Butragueño ya quedó bastante marcado relamiéndose con su cauflor, ¿no? Los que son más mayores ya sabréis que el anuncio que hacía del cacao este, ¿no? Entonces, al final la protesta era por todo y que se está hablando de que si los socios del Madrid, que si viene más gente de fuera en los partidos de Champions, que el ambiente es distinto, que el ambiente... Bueno, ¿qué saben esta gente, estos periodistas, qué saben del socio del Madrid? Por eso no me gustó lo que dijo Arbeloa, de que dijo, no, los que han gritado Florentino de dimisión no son madridistas o ya sabemos de dónde viene. Bueno, hay un sector que no está muy contento con Florentino por cosas que pasaron en el pasado, de que si se tuvieron que ir de su sitio o del club, bueno, yo ahí no entro. Pero hubo mucha gente que gritó Florentino de dimisión porque era un poco ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y se pitó porque hasta aquí hemos llegado. La intención no era de revolucionar, no es la palabra, quizás la intención era de como dar un golpe en la mesa y un aviso de decir, oye, que estamos aquí, que lo que estáis haciendo es una porquería, que hay que reaccionar, ¿no? El equipo parece que reacciona porque tiene un entrenador nuevo, porque ha recibido muchas críticas, porque el Bernabéu pitando, los que me conocéis ya lo sabéis, yo lo primero que dije el día de la presentación de Mbappé es que dije, madre mía, francés, muchos aplausos hoy, pero tú no te imaginas lo que es este campo pitando. Yo he visto este campo en la época de Luis de Carlos, la primera vez que lo vi. No, creo que estaría Bernabéu. O sea, estaba Bernabéu todavía la primera vez que lo vi. Y lo he visto con todos y con todos ha habido pitadas ahí en ese campo pitando, ahí te pueden morir. O sea, tú estás en el césped y te comes esa pitada y no sabes dónde meterte, realmente. Por lo tanto, todo esto que está pasando en el Real Madrid no es culpa de Xabi Alonso, culpa de Arbeloa, culpa de los jugadores, culpa del presidente, culpa de los socios, es culpa de todos. Cuando se ganan, ganan de todos, ¿no? Cuando se pierde, pierden todos y cuando ganan, ganan todos, ¿no? Esto es un poco comparable a cuando el jugador que es normalmente titular luego no juega y pide explicaciones. Bueno, si no las pedías cuando jugaba, ¿por qué las pides cuando no juegas, no? Es un poco al final parte de las cosas que están pasando en el Madrid, ¿no? En el Madrid
Sí es cierto que Florentino salvó, o por lo menos parece ser que salvó un poco que el Madrid cayera en manos de Prisa, eso hubiese sido el acabose. Un grupo mediático como ese, que si ahora es lamentable, hace unos años no lo podían ni imaginar. Ha hecho muchas cosas bien el presidente, pero hay algunas obviamente que tiene que mejorar, porque el tema de la dirección deportiva no se termina de entender, ni el tema de los fichajes, no se termina de entender. Yo comprendo que haya algunas inversiones de jugadores jóvenes porque si no te lo van a quitar y porque pones y porque si no este se va a ir, porque este te puede venir libre. Yo lo entiendo, esas cosas las entiendo. El fútbol muchas veces funciona así, ¿no? Tú no fichas a un jugador que ves 15 días, te tiras un año y medio viendo un futbolista para ficharlo, ¿no? Pero sí es cierto que se persisten algunos errores, ¿no? Yo he dicho muchas veces que para tener un Mauro Silva tienes que pasar por 3 Miñas, ¿no? Los jugadores brasileños, y esto no es nada en contra de ninguna nacionalidad, ¿no? Pero son como son, te pueden dar muchísimas cosas, pero también te las pueden quitar, ¿no? Todos los jugadores brasileños son, podemos decir, un poco inestables, ¿no? No es bueno meter muchos jugadores de la misma nacionalidad en un equipo, porque al final hacen camarilla. Y en el Real Madrid algunas veces se ha persistido con algunas cosas, ¿no? Con algunos jugadores, yo no sé si es por parte de Juni Calafat, del presidente, de la famosa agencia que todos conocemos, yo no lo sé, pero el Madrid tenía que tener un amplio abanico de jugadores para fichar. Creo que el futbolista europeo se adapta más rápido y rinde más rápido. Hay un jugador, los que veis nuestros vídeos, bueno, que también vamos a lo ver en Scouting Media, con José María Fernández. Lo he comentado muchas veces, ¿no? A José María le gusta mucho Wharton, el jugador del Palace. Yo lo conozco desde que estaba en Blackburn. Me gusta el futbolista, pero me da la sensación de que es un poquito lento para España, ¿no? Quizás sería cuestión de verlo en el fútbol español, cómo reaccionaría, pero el Madrid necesita algún futbolista así, porque es obvio que algo tiene que hacer en el centro del campo. Y esto no es, bueno, es como si fueron Modric y Kroos, rápidamente hay que reemplazarlos. No, creo que debe de cubrir las posiciones. Igual que si tú tienes 25 o 26 fichas, tienes que tener 25 o 26 fichas cubiertas y que todos jueguen. Porque todos tienen sus prestaciones y por eso han llegado aquí. Lo del año pasado, que ya se repitió cuando los Galácticos, de suplentes absolutos y titulares absolutos, termina matando la ambición, termina matando el hambre, ¿no? El que no juega sabe que haga lo que haga, no va a jugar, y el que juega, da igual lo que haga, va a seguir jugando. Entonces, al final, la meritocracia la rompe, ¿no? Yo espero que con Arbeloa algunas cosas cambien, parece ser que algunas están cambiando, o por lo menos lo vimos el otro día. Yo sigo pensando con mi pedrada esta que tengo de que el día del Villarreal vamos a palmar, porque creo que los jugadores van a entrar en esa fase del quiero y no puedo, ¿no? Nos vamos a entusiasmar en la eliminatoria de Champions y luego va a venir el Lyon de turno y te va a dar un meneo. O te va a venir la Juve de turno y te va a dar un meneo, porque al final el equipo va muy justito. Yo no sé si le va a dar tiempo al Real Madrid a recuperarse físicamente, pero hay algunos jugadores que están en un estado lamentable. Y lo más doloroso de todo esto es que al final estés viendo como en España está ganando un equipo como Barcelona, que tiene la plantilla que tiene las circunstancias tipo Negreira detrás, económicas, políticas, sociales que tiene detrás, que son bochornosas, que se les permite porque se les permite, porque estamos en España, y que el Real Madrid al final no sea capaz de poder revertir esa situación, porque al final no hay una diferencia tan grande entre lo que juega el Madrid y el Barcelona, porque el Madrid al final siempre se ha puesto, como yo digo muchas veces, va corriendo con un yunque atado al pie. Cuando no era por 3 lesionados, es un entrenador que juega de una determinada manera, o cuando no, 2 que han cambiado de posición. Con un poquito de orden, el Madrid podía rendir muchísimo y pasar por encima de un Barcelona que es un equipo aseadito, más que aseadito, ¿no? O por lo menos lo está haciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a ver cómo evoluciona el equipo, cómo evoluciona el Real Madrid. Yo voy a intentar en esta nueva época, en esta nueva etapa de la séptima TV, poner más cosas antiguas. Voy a dejar también la descripción ahí en Instagram, que voy a poner más cosas. Tengo muchísimo material en vídeo antiguo, a ver si puedo poner algunas cosas que todos vamos a recordar, algunos jugadores, algunas situaciones que nos van a gustar, o por lo menos nos van a llevar, no en plan cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí en plan, bueno, estos jugadores no podemos olvidar de ellos, ¿no? Parte de la grandeza del Real Madrid es como tiene esa historia que tiene el Real Madrid, que es irrepetible por parte de muchos y solo la puede repetir el Real Madrid, ¿no? Entonces creo que vamos a ver si en esta segunda época pues
etapa de la séptima TV se le reparte más a los buitres de la prensa. No nos achantamos ni con uno ni con otro, porque aquí todo el mundo viene a lo mismo. Y a ver si puedo hacer los vídeos con más regularidad y puedo seguir expresando un poco lo que yo veo en el campo, ¿no? Sobre todo los partidos de casa. Me cuesta mucho hacer el vídeo después, porque al final ando muy justo con el tiempo, pero muchas de las cosas que se ven en el campo, que se ven en el césped, son imposibles que te las cuenten en televisión, ¿no? O te las cuenten en la radio. Entonces, bueno, quizás un poco parte de lo que quiero hacer es transmitir aquí un poco el sentimiento del Real Madrid, que sí que va más allá que un club. A ver, no es la cosa más importante de la vida, pero como decía, no me acuerdo que era, si era Vin Shankly, no me acuerdo que nada que lo decía. Y bueno, parte de lo que quiero hacer aquí es un poco transmitir este sentimiento del Real Madrid, que es algo que une a muchísima gente. Da igual tus ideas políticas, tu condición social o tu raza o credo, que al final, si eres madridista, es un sitio común, ¿no? Yo creo que el Real Madrid es un equipo que abarca muchas cosas. Entre ellas abarca España, abarca tradición, abarca muchas cosas, por eso está siendo tan odiado, ¿no? Esta etapa que tenemos de antimadridismo en toda España da pena y un montón de asco, y vamos a ver si entre todos podemos un poco poner las peras al cuarto y poner en su sitio a todos estos antimadridistas, a los que vuelvo a repetir, les deseo que no cambien nunca y que tengan una larguísima vida, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con los vídeos de la séptima TV. Espero que os haya gustado el vídeo y que alguno comparta mi opinión sobre lo que le está pasando en Real Madrid. Y como siempre me despido con lo mismo. ¡A Madrid!